que lo que trata es acerca de la correcta relación entre el cristiano y su iglesia. Es una serie que persigue o busca ayudarle a usted a tener un límite o un filtro de cómo establecer una relación sana con la iglesia local, a la que usted asiste, a la que visita o de la cual es miembro. Y el domingo pasado iniciamos bajo el aspecto de la vida laboral y la vida congregacional. Fíjese que muchas veces estos dos titanes colisionan. Muchas veces mi vida laboral colisiona con mi vida congregacional. Hoy vamos a tocar un aspecto más delicado. Diga conmigo, más delicado. Más delicado. Dígale a su vecino, más delicado. Más delicado. Y es el aspecto de la familia. Y es tan delicado que mientras yo estaba estudiando estos textos, decía, caramba, es muy delicado. Yo quiero pedirle por favor que vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 37. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 37. Vamos a ir, si lo tenemos por favor en la pantalla. Aquí está, tenemos la Reina Valera y vamos a leer, si usted puede ver ahí. ¿Me ayuda a leerlo? ¿Cómo dice el texto? Versículo 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Vamos a volver a leer el texto anterior, el versículo 37, un versículo anterior. Ayúdame a leerlo, léalo por favor. ¿Cómo dice el texto? Yo sé que ustedes tienen perdón, yo sé que ustedes tienen la sábana en sus corazones, en su lengua, pero mire, usted va a dormir mucho esta tarde. Léalo como que usted lo quiere leer. Ayúdeme ahí, por favor. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Cómo dice el texto? Más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es uno de los textos más difíciles, sobre todo para aquellos que tienen hijos. Es uno de los pasajes que mucha gente los lee o lo lee, ¿verdad? Y le pasa por encima porque dice, caramba, ¿y exactamente qué querrá decir Jesucristo con esta idea? Muchos cuando departamentalizan la Biblia y se van a que fue Pablo que lo dijo, por ejemplo en 1 Corintios 7, donde Pablo dice, esto digo yo, ¿verdad? Muchos dirían, bueno, eso fue Pablo que lo dijo. En este caso, que no es una práctica correcta, departamentalizar la Biblia, pues la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, si usted ve lo que el texto dice, el texto claramente dice, vamos a leerlo por cuarta vez, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Vamos a ir a Lucas capítulo 14, versículos 26 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 14 y verso 26. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 26. Ayúdame a leer este ahora. ¿Cómo dice el texto? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, y hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vamos a leerlo de nuevo. Este se complica un poco más. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos a leer Mateo capítulo 12, desde el versículo 46 en adelante. Mateo 12, 46 en adelante. Mateo 12, 46 en adelante. Ayúdeme de nuevo. Mientras él aún hablaba a la gente,
He aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Versículo 47. Y le dijo, He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. respondiendo él al que le decía esto, dijo, como dice, Ella es mi madre y quién es su nombre. vamos a ver el verso 49 también. Extendiendo su mano, he aquí mi madre y sus hermanos. Esos textos fuera de contexto podrían ser gravísimos. Y muchos han tomado estos textos para descuidar a sus familias a razón de la fe. Y vamos a plantear el mismo esquema racional que utilizamos el domingo pasado sobre la vida laboral y la vida congregacional. Aquel que se hipnotiza a través de las cosas seculares. O, número 2, aquel que es espiritualmente irresponsable. Y número 3, ¿cuál solución sugerimos? El título de este sermón en esta mañana se llama La sugerida relación entre la familia y la congregación. Fíjese que aquí estamos diciendo que debe ser sugerida. Es una relación sugerida. No estamos diciendo que tiene que ser esa. Y el primer aspecto que yo quisiera tratar en esta mañana se llama el religioso enajenado. Un hombre llamado Orígenes en el siglo II, uno de los padres de la hermenéutica cristiana, es decir, uno de los que más aportó al tema de la interpretación. Orígenes, cuando trabajó el tema de la exapla y de todos sus documentos, Orígenes fue una persona que fue, como todos los pensadores griegos, Orígenes era natural de Alejandría, eran alegoristas. En su gran mayoría, ellos tomaban textos e iban analizando, e iban deduciendo, e iban haciendo similitudes. Sin embargo, Orígenes, en algún punto de su carrera, tomó un texto de los evangelios, aquel que dice que el que no se hace un eunuco no es digno de, y Orígenes de Alejandría se emasculó, es decir, se quitó sus órganos genitales para obedecer a lo que el texto decía. Y como el texto decía que usted tiene que hacerse como eunuco, Orígenes dijo, bueno, pues yo seré un eunuco, y se quitó, vuelvo y reitero, sus órganos genitales. Años después reconoció su error, pero ya era irreversible. No había cirugía ni operación que colocara eso, y yo creo que todavía no existe. Y no sé si llegue a existir, posiblemente la ciencia va avanzando bastante. Ahora, mi hermano, tomar estos textos y llevarlos a nuestra vida de una forma literal, sin nosotros entender el contexto en el que se está hablando, podría ser grave. Y el primer punto, como reitero, es el que es religiosamente enajenado. Es aquella persona que sufre de religión aguda, es aquella persona que descuida a su familia y es aquella persona que descuida a los suyos por los temas de una congregación o de una denominación o de una fe. Lo hemos visto mucho en pensamientos sectarios como los pensamientos de los testigos de Jehová, este tipo de cosas que muchas veces a usted un grupo de personas lo sancionan y usted no debe participar ni siquiera en la boda de un hijo suyo, por ejemplo. Y estos extremos que son nefastos y no solo son pensamientos sectarios, muchas veces las iglesias y las denominaciones y las organizaciones tienden a ser a arropar a las personas de tal manera que las personas descuidan a sus familias. ¿Conoce usted algún caso así de iglesias donde hay gente que no se junta con su familia, que no tiene buena relación? Un caso histórico muy conocido fue el caso de Susana Wesley y de Samuel Wesley. Samuel y Susana fueron los padres de Carlos y de John y de otros hijos, pero sobre todo John y Carlos, que fueron los fundadores del metodismo, los padres de la iglesia metodista, Juan Wesley, Carlos Wesley,
Una hermana de ellos había caído en una situación engorrosa y había salido embarazada. Atención aquí. Este pastor, Samuel, tenía una pequeña congregación y cuando su hija sale embarazada, él la rechazó por completo de la iglesia y de la familia. John Wesley, frente a esa situación, era muy insistente de que el papá tenía que perdonar a su hija, porque no estaba actuando bíblicamente en relación a la hija que había caído en pecado. Si bien es cierto que la hija había caído en pecado, no es menos cierto que el padre tenía una responsabilidad de aplicar los principios bíblicos frente a la persona que peca. No hay pecado sin consecuencia, sin embargo, no hay pecado que no nos presente una oportunidad para nosotros mostrar a Cristo frente al pecador. Amén. Pues en este dilema a John lo invita a predicar su papá un día y nada más y nada menos que él selecciona un pasaje de las Escrituras y el pasaje que selecciona fue el pasaje del hijo pródigo. Al seleccionar el pasaje del hijo pródigo, luego de terminar lo que estaba hablando, dice lo siguiente: a usted, papá, como el padre del pródigo, yo quiero decirle que usted tiene que perdonar a su hija. Lo dijo delante de toda la congregación. Ya usted sabrá que eso generó una enemistad entre John y Samuel, lo cual Samuel no hizo. Para nada perdonó a su hija. Obviamente, hay cartas de Susana Wesley, la esposa de Samuel, donde ella misma habla de algunos supuestos adulterios de el señor Samuel. No estamos diciendo que sean o que no sean, simple y llanamente hay una evidencia histórica de lo que estamos hablando. Gálatas capítulo 6 dice, bueno, que cuando alguien caiga, usted debe levantarlo y debe tratarlo con cuidado. Y usted se preguntará hasta este punto, bueno, ¿cómo eso guarda una relación con la familia? Permítame ser directo. Muchas veces nosotros descuidamos a los nuestros en nombre de la fe. Cuando si usted va a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe. Es como aquel que prefiere el néctar de una iglesia descuidando a su familia nuclear. Y eso es una persona que se ha descentrado. Esto se da mucho en las organizaciones de corte legalista. Y no voy a mencionar nombres, pues no quisiera tocar algunas fibras, pero toda organización que tiene estructuras legalistas, como por ejemplo, una persona que está en una situación engorrosa, de repente la vamos a mirar como el pato feo del lago porque ha tenido un problema. En nuestras familias muchas veces nosotros consideramos a los demás tan pecadores que nosotros no nos sentimos capaces de compartir con ellos. Y no estamos mostrando a Cristo ahí, estamos mostrando otro evangelio. Pues el evangelio que Cristo mostró fue aquel donde Él se reunía con con publicanos y con fariseos. Y quepa destacar, mi querido hermano, que a Cristo los fariseos y los religiosos lo acusaban diciendo, ¿cómo es posible que tú te juntes con publicanos y con fariseos? Entonces es lamentable ver cómo la iglesia muchas veces, en vez de ser un ente que fomente, como el evangelio fomenta la buena relación entre las familias, la iglesia tiende por dogmas y no por doctrina bíblica a dividir las familias. Y eso es algo que debemos observar, pues no es nada relacionado a los textos que leímos, y esos textos que leímos lo tengo guardado para el segundo punto. Pero quise iniciar con pues no es correcto que la iglesia se preste a la división de la familia de una manera insana. No es correcto que usted descuide a su familia por la iglesia. No es correcto que usted descuide a los suyos por la iglesia. No es correcto, ni es lo que la fe promueve, que usted descuide a las personas íntimas suyas. Pongamos algún ejemplo.
aparte de la historia que citaba de Carlos y de John y de Samuel y de Susana, en muchos lugares vemos donde padres e hijos, por razones de doctrina, llegan a un punto de disrupción total. Perdón. Llegan a un punto donde los padres, esto le pasa mucho a los pastores, llega a un tema donde la relación se desnaturaliza porque la congregación ejerce un peso tan grave y los dogmas ejercen un peso tan grave que nosotros decidimos entonces modelar un dogma y no una doctrina. Yo quiero establecer la diferencia entre un dogma y una doctrina. Porque si es algo que la Biblia plantea, mi hermano, tenemos que ser fieles a la palabra por encima de cualquier cosa. Ahora, ¿qué es un dogma? Un dogma es una interpretación de una iglesia o de un conjunto de hermeneutas o de un conjunto de doctores de teología o de cualquier grupo de personas, donde damos eso como bueno y válido. Fíjese que la iglesia, sobre todo la iglesia católica, tiene en su seminario una materia que se llama la dogmática de la iglesia. Y es pues que hay muchas tradiciones, como su nombre lo dice, que responden a dogmas o a pensamientos que se dan como interpretativos y buenos y válidos y son dogmas puntuales. La dogmática no es solo un campo que responde a la teología, la dogmática responde a cualquier área donde haya alguna disciplina académica. Me explico, un poquito más allá. Quedó embarazada una persona y nosotros la vamos a parar aquí. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el libro de la letra escarlata. Aquel libro, que se lo recomiendo, buenísimo, narra la historia de una joven que había caído en una relación sexual con el pastor de la iglesia o con el predicador de esa iglesia. Bueno, la trama es muy interesante, pues la trama lo que buscaba era esta joven que está siendo expuesta, ahora todo el mundo sabe y ahora le toca pasar por un proceso de disciplina a la mujer de la letra escarlata. Sin embargo, el pastor que está involucrado, está implicado, comienza a manejar la situación. Le estoy dando una paráfrasis de la historia, usted puede leerla. Comienza a manejar la situación y comienza a manejar las cosas y de repente comienza a actuar de una forma mucho más severa y mucho más legalista. Esta mujer, para no develar quién había sido el que había sostenido relaciones sexuales con ella, ella va a tomar sobre sí un oprobio muy fuerte. Y el oprobio que tenía era un oprobio difícil. A ella le ponen una letra escarlata o una letra ahí. Y esa letra que ella tenía la inculpaba. ¿Verdad? Al final, ¿qué termina descubriéndose? Se termina descubriendo la trama, se termina descubriendo quién fue y lo que pasó y llega al punto de la inexplicabilidad de las cosas. Me doy a entender. Llega un punto donde tú dices, bueno, pero ¿por qué actuamos tan severamente con una persona públicamente y no tenemos la misericordia? Y esto roza muchas veces con el tema de la familia. Rosa con el tema de la familia. Hemos visto en muchos casos a pastores que han colocado, y esto es un trauma que manejan muchos hijos de pastores, que han colocado por encima no a la escritura sino a la iglesia. Ojo aquí, mire, hay una gran diferencia entre usted colocar la palabra de Dios y usted colocar a una congregación o a un grupo de personas. En actividades que hemos participado, los grandes traumas de los hijos de los pastores es, bueno, pero le dedican tanto tiempo a los hijos de Gabriel, por poner un caso, se le dedica tanto tiempo a los hijos de Johnny, se le dedica tanto tiempo a los hijos de José, y al final José y su familia terminan haciendo lo que les da la gana, y a nosotros que somos los hijos no nos dedican tiempo, y a nosotros que somos los hijos nos tratan al menos, sobre todo la presión que hay de la iglesia sobre esas personas y sobre esa familia. Tienen que ser intachables, tienen que ser perfectos e impolutos porque ellos son.
Y si bien es cierto que la esposa del César no tan solo tiene que ser seria, sino también parecerlo, no es menos cierto que hay muchos temas de dogmática y no de doctrina que debemos tener cuidado. Y es aquí donde nosotros decimos, bueno, la relación sana que debe darse entre la iglesia y la familia es aquella que promueva la integración de ambas partes. Por eso las iglesias tienen un departamento o un ministerio de familias que promueve actividades para la familia sanamente. Porque la iglesia debe preservar la familia. Amén. A toda costa la iglesia debe luchar por la unidad de la familia, hasta donde sea posible. A todo costo la iglesia debe luchar por la unidad de cualquier matrimonio, hasta donde sea posible. A todo costo. A todo costo la iglesia debe preservar, mis hermanos, la integridad y el testimonio de Cristo. Y cuando actuamos religiosamente enajenados, yo pongo mucho el ejemplo de una tía muy querida que tengo, que nos reunimos en diciembre y tuve la oportunidad, me tiré una foto con mi abuela, con mi mamá, con mi tía y con mi primita y yo decía, wow, pero este es el tipo de fotos que son únicas. A mi tía, por la edad y por la relevancia, pues es tiempo de orar. Todo el mundo que está ahí sabe que yo soy pastor, pero yo oro si hay que orar, pero yo fui a una cena, yo no fui a dar una cátedra, ni a dictar un sermón, ni si hay que hacerlo lo hago, pero ese lugar es una cena de Navidad. ¿Entiende el nombre? Cena de Navidad. El que es comerciante no va a hacer comercio, el que es abogado no va a hablar de litis, el que es religioso entonces no debe ir a hablar de religión, es un tema de prudencia. Pues mi tía la invitan a orar y mi tía toma el pasaje de Isaías 58 y me pide, léelo por favor, yo con gusto, venga. Pues yo abro Isaías 58, yo estoy creyendo que es un versículo que vamos a leer. Y yo arranco, y Jehová dijo, y Jehová quitó, y Jehová dio. Y yo veo que ya van 15 versículos y nada pasa. Yo feliz de que se esté leyendo la palabra de Dios ahí, sin embargo, los que están ahí no están felices de que se esté leyendo la palabra de Dios. Se desnaturalizó ya la oportunidad que había. Llega un punto donde el evangelio parece ridículo para los que estamos ahí porque nosotros mismos lo hacemos así. Y en vez de ser un punto de cohesión, termina siendo un punto de división. Aparte de la lectura, entonces da una exégesis, una interpretación del texto. Y después vamos a orar. Y finalmente terminamos diciéndole, ustedes están todos en pecado, necesitan arrepentirse. Yo estoy de acuerdo con ese sermón. De hecho, yo le hubiera dicho eso muy graciosamente a todos los que están aquí, señores. Simple y llanamente el evangelio se resume en dos cosas, en que tú eres un pecador y tienes que arrepentirte. Y le hubiera dicho al final, ni tú vas a cambiar mi opinión ni yo la tuya, entonces vamos a cenar con gozo y con gusto, vamos a orar, Señor bendice tus alimentos. Amén. ¿Es dogmática eso literalmente? Usted no está llamado a ese tipo de cosas en ese tipo de reuniones. Ahora, si todos fuéramos cristianos, es otra la historia. Si todos fuéramos creyentes, no es leer un pasaje, quizás usted quiera basar toda la cena de Navidad en hacer una cena típica de la religión judía y de hacer el Yom Kippur y todo eso que usted pueda hacer, genial, chulísimo. Si lo va a hacer con su familia. Pero hacerlo con familias que no conocen a Cristo es no mostrarle a Cristo. Cuando la peste comenzó a atacar a Roma, los cristianos comenzaron a cuidar a los paganos y ahí se van a crear, aparte de los orfanatos, se crean ciertos hospitales, no con el nombre de hospital, pero eran lugares de cuidado, donde se cuidaban a estas personas, donde se ayudaban a estas personas, donde se le pasaba a estas personas atención. Hubo un emperador, el emperador Maximino y el emperador Severo, que estuvieron enfermos
pero sobre todo severo, estuvo enfermo de una enfermedad, valga la redundancia, gravísima. Y fue un cristiano que lo cuidó, y a los paganos le asombraba tanto ver cómo un cristiano que sabía que ellos lo tiraban hacia los leones y hacia las fieras, eran capaces de cuidarlo. Ese fue el mejor testimonio. El hecho de que muchos murieran por la fe fue el mejor testimonio, dice Tertuliano. La sangre de los cristianos es semilla de creyentes. O él decía, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y a donde yo quiero llegar es a la famosa frase de Francisco de Asís: predica, predica, y si es necesario habla. A tu familia, el mayor testimonio que le vas a dar es con un cambio de vida genuino. Es con un cambio de vida donde ellos puedan verte a ti con un modelo a seguir. Y ojo, esto no solo se aplica para familias que no son creyentes, se aplica también para familias creyentes disfuncionales. Yo tengo un problema con oír la palabra familia disfuncional hoy en día, porque eso para mí es dogmática también. ¿Quién dice que porque una familia haya pasado por un divorcio es una familia disfuncional? ¿Disfuncional frente a cuál modelo? Bueno, ok, usted me dice que usted tiene una familia unida, pero usted es un adúltero, la suya es más disfuncional. ¿Me sigue? Entonces eso, yo tengo un problema. Bueno, lo vamos a hablar con Aide el 22 de junio, y yo le voy a decir, explícame bien qué es lo que ustedes le llaman familia funcional o disfuncional. Porque hoy en día son demasiados patrones y parámetros que hay que tomar en cuenta. Ahora, para no digresar, mis hermanos, lo que yo quisiera dejar en este primer punto en claro, en la vida de ustedes y en la vida nuestra, es que la iglesia nunca debe ser el modelo para nosotros dar un mal ejemplo de Cristo. Todo lo contrario. Todo lo contrario, la fe nuestra debe llevarnos cada día a modelar el mejor ejemplo de Cristo, aunque eso implique que nosotros no convengamos en prácticas con los que no son cristianos. Porque déjeme decirle algo, hay una línea delgada entre usted querer agradar a alguien y entre usted comprometer sus principios. No es cierto que para yo caerte bien tengo que hacer lo que tú haces. Si yo tengo que venderme a ti para caerte bien, entonces tú y yo no podemos caminar juntos, porque no voy a ser yo. Yo tengo que ser quien yo soy, y si tú me aceptas como yo soy, entonces podemos caminar juntos. Si no, no. Y yo no tengo que comprometer mis principios. Si en mi familia todo el mundo fuera mentiroso, y yo como cristiano llego y digo, bueno, aquí hay que mentir para estar bien con todo el mundo, yo no tengo por qué hacer eso y no lo voy a hacer. Ahí sí viene el dilema entre a quién voy a serle fiel, a Dios o al hombre. Y esto me da paso para el segundo punto, mis hermanos. Ya hablamos y queda bien claro que nosotros bajo ningún concepto fomentamos el hecho de que la iglesia sea un ente de división entre la familia. ¿Quedó claro eso? Ahora vamos a entrar en el segundo punto, y es aquel que se llama el familiarmente enajenado. Como bien hemos dicho, hay personas que son religiosamente enajenados, pero este es el grupo que más me preocupa, el segundo. Porque el primero es muy evidente, es una persona que está desajustada, que tiene la brújula bíblica perdida. En este caso de aquel que es el familiarmente enajenado, se esconden muchas cosas. Y aquí sí podemos volver a los textos que vimos en inicio. Fíjese que Cristo dice, aquel que no ama mi nombre o mi fe o mi principio más allá de su familia no es digno de mí. En el contexto de Mateo 10, si usted lee el final de Mateo 9, Jesús está hablando acerca de los obreros de la mies. Y fíjese que tanto en Mateo 10 como en Lucas 14, la coletilla o el verso siguiente va a ser, si alguno quiere venir, ¿verdad? Tome su cruz, niéguese, o dice, si no puedes cargar con la cruz, pues no me sigas. ¿Cuál es el principio que se está estableciendo aquí en el contexto de familia? Es un poquito más delicado ahora. ¿Por qué? No es solo la relación de una pareja o de dos cónyuges frente a su familia. Es que muchas veces te vas a topar con que tu pareja no es cristiana. ¿Entiende eso? Te topas con la idea de que tu pareja no es cristiana y ahí tienes un dilema.
Hay cosas que son lícitas y hay otras que no son lícitas por principios bíblicos. Y aquí nos topamos con uno de los retos más grandes de la vida cristiana. Hay mucha gente que esconde gradualmente sus deslices en su familia. Y yo quiero puntualizar esto, mi hermano. Esto no tiene absolutamente nada que ver con nadie. Y si el Espíritu le está hablando a usted, asúmalo y usted coloque a un lado lo que sabe que no le toca, pero asuma lo que le toca. Hay muchos cristianos que utilizan a la familia como excusa para no involucrarse en las cosas del Señor. ¿Me entendió lo que dije ahí? Está flojo ese amén, ¿verdad? Como por ejemplo, todos los domingos mi familia se reúne a las 10 de la mañana y es una tradición, y mi familia se reúne todos los domingos a comer empanada a las 10. Como yo, ahora que soy cristiano, voy a faltar a esa tradición. Ahí sí tienes que tomar una decisión. Porque el no participar de una tradición no te hace más o menos familia. Tienes que tomar una decisión. Y es ahí donde Cristo dice, yo me vuelvo una piedra que hace caer. Y es ahí donde dice, bueno, mira, tienes que decidir. Y es ahí donde se complica un poco la ecuación cristiana. Porque muchos de nosotros, no es que faltamos un domingo por una situación familiar, es que comenzamos a deslizarnos y nos escudamos en que estamos dedicándole tiempo de calidad a la familia. Mentira. Si a usted le llama tiempo de calidad a sentarse con su mujer y a mirar el celular y a sentarse con su mujer y no hablar de ningún tipo de tema, eso no es tiempo de calidad. Esa es una excusa barata para usted hacer lo que le da la gana. Nadie dice amén, pero no importa. Y es una excusa piadosa y chulísima. ¿Y dónde estaba, pastor? Nos fuimos a la iglesia porque estábamos con nuestra familia, dedicándole tiempo de calidad. ¡Wow! ¿Y cómo usted le dice a una gente que le venga con esa? Yo me siento hasta reprendido y digo, no, pero yo tengo que dedicarle tiempo de calidad a la mía. Son ese tipo de engaños o autoengaños en los cuales vamos entrando nosotros. En esos autoengaños que vamos entrando, que no nos ayudan. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Ha utilizado usted alguna vez a su familia de excusa? No diga nada. Hay veces que usted no quiere venir a la iglesia, que no quiere venir a la iglesia. A eso puede responderlo, porque eso no es axioma. Sí, hay veces que no queremos venir a la iglesia. Amén. Sea sincero, dígame. Entonces, la excusa perfecta, una vez me dice el pastor Plurde a mí, vamos para Barahona. Pero mire, mi hermano, yo porque no conocía la canción esta que está aquí, porque yo quería cantársela, este que está aquí no va para parte, yo no voy tan lejos, yo no tengo nada que buscar por allá, a mí no se me ha perdido nada tan lejos y yo no voy para allá. Pero ¿cómo me salía de ese compromiso? Porque aparte de pastor, entonces yo era el líder de alabanza o te iba a tocar, yo no me acuerdo bien. Y yo decía, ¿y qué hago ahora? Porque se supone que yo tengo una responsabilidad. Es como que usted sea pastor en la iglesia y le toque venir a abrir la iglesia. Porque la gente a todas las cosas buenas le gusta, ahí no hay excusa. Hay ujieres que vienen cuando tenemos una actividad, bueno, pero yo no voy a entrar en ese tema. Cuando dice Rochelle, me está haciendo señas, yo no veo la comedera. Hay gente que llega cuando vamos a hacer unos tacos para Cristo. Ay, amén, órale. Ahí llega la gente. Ahí no hay excusa. Es más, traemos gente de nuestra familia que nunca traemos a un culto nominal. Pero como hay comida, ven, hombre, para que no te quedes aquí, vamos a comer bueno para la iglesia. Algo se te va a pegar. Y la palabra nunca retorna vacía. Y somos bíblicos, mi hermano, que eso no tiene madre. Pero para no perder el hilo, ojo aquí. El punto es que no quería ir a ese sitio y yo digo, ¿y cómo yo voy a salirme de este hombre? Porque este sí no es fácil.
¿qué le voy yo a decir? Y yo le digo, mire, pastor, usted sabe que mi papá y mi mamá me han enseñado que uno no puede ir tan tarde a sitios tan lejos. Pero yo empecé por el pie derecho, ya de ahí para adelante, que lo que me diga, no. Y yo le dije, mire, pastor, es una imprudencia. Me acuerdo como ahora. Le dije, es una imprudencia ir para Barahona y venir de noche. Eso no se puede. Pero yo sé que embuste, que lo que yo no quiero es ir para allá. Porque a muchos viajes me he ido yo de noche y he venido de noche y ahí no hay prudencia que valga, ni papá ni mamá que valga. Pues, y estoy toreando ese toro gigante. Hasta que me dice él, entonces, dime algo. Tú me estás diciendo imprudente. Y yo no jamás en la vida, nunca. Y me dice, dile a tu papá y a tu mamá que ellos no son jueces para dictar lo que es prudente o no. Y yo, bueno, ¿y ahora qué le digo? ¿Y qué le digo ahora? Pues ya no sé qué decirle. Le dije, mire, pues nada, entonces yo voy a ser obediente a mis padres. Pero usted sabe que ya estaba usando una excusa piadosa, buena, pero mentira, mi hermano. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos en esa situación y nos escudamos en ese tipo de situaciones o excusas para no servir al Señor correctamente? ¿Alguien dice amén a eso? Y decimos, no, yo tengo que estar aquí porque hoy viene toda mi familia. Si es un día excelente, disfruta tu familia porque esa es la familia que Dios te dio. Pero si todos los domingos se te aparecen allá, es el diablo que te los está mandando. Entonces usted me está diciendo que deja a mi familia por la iglesia. No, dile que te esperen, que tú vas a la iglesia, que si tienen tanto deseo de verte, que te esperen 2 horas, porque el Señor está primero y cuando ellos necesiten que alguien ore, ese eres tú el que vas a orar a favor de ellos. Ahí es que viene la sana relación, porque si bien es cierto que somos muy religiosos y nos enajenamos toda la fe y nada la familia, no es menos cierto que nos vamos deslizando. Hay hermanos, yo siempre le digo eso a Yocasta, hay hermanos que empiezan con este estilo. El sábado que viene nos vamos para Jarabacoa. El sábado de arriba, oh sorpresa, nos vamos para Samaná. El domingo que viene no puedo ir a la iglesia porque tengo un viaje para la isla Saona. Y eso es con su esposa, o con su esposo, o con sus hijos. Y usted dirá, pero eso está genial, pastor. Eso está genial. Eso está genial que tú puedas decir que todos los domingos tú tengas un viaje con tu esposo y tu esposo, porque es que el pastor no entiende por qué él es soltero, por eso es que lo votan, por eso está divorciado. Por eso es, porque él no entiende, por eso es que cabeza dura. Porque a una mujer usted tiene que llevarla a la isla Saona, tiene que llevarla, mire mi hermano, usted está loco, No, y a los 7 charcos, porque fuimos, mire, a los 7 charcos y nos tiramos chum. Y chum. Mira, yo te digo a ti, son 6. 27. Hicimos una excursión y fue la tía Juanita, tío Papito, el abuelito Nango, etcétera, etcétera, etcétera. Es que el pastor es muy poco familiar. No, mi hermano, yo soy familiar, todo lo que usted quiera, pero hay un punto donde de repente el enemigo utiliza cosas buenas, como lo era el árbol del huerto en Edén, para ponernos trampas y terminamos tan mal o peores como terminaron Adán y Eva.
¿Me va siguiendo la idea? Es que el pastor tiene que entender que la gente tiene una vida social. Claro. Estamos totalmente de acuerdo. Salga todo lo que usted quiera. Y al final no es un tema de su relación con la iglesia local y el pastor. Al final es su relación con Dios. ¿Dónde termina el que comienza a deslizarse poco a poco? Y no porque el viernes, yo salí de una bailadita con la vieja amén, no había nada en la iglesia, está genial. Pero viernes, sábado, domingo y el otro viernes, sábado, domingo, los miércoles no hay manera de que venga a la iglesia ni con mensajes como el del domingo pasado. Es que no hay manera, no hay, mire, eso no hay forma. Ahí, yo creo que ni el Espíritu Santo, eso tiene que ser un milagro. Pero saliendo de eso, la gente asume posiciones como, bueno, es que hay que salir. Mi hermano, todo eso está genial. Cuando llega el problema, ¿por qué no te vas para los 27 charcos? Y te tiras chulumpum, tengo un problema. ¡Ay, aquí tengo un problema! ¡Oh, charco! Y vas con la tía Juanita, con el primo Antonio. No, vienes a la iglesia como el más cristiano. Y ¡ay, Señor, aquí estoy! Trata conmigo. Sí, estamos aquí firmes en Cristo porque le estábamos dedicando tiempo de calidad a la familia. Mira, eso es para suicidarse, mi hermano. Eso es para darse un tiro. Porque eso no es verdad. Eso son excusas baratas. A veces nos ponemos guapitos con alguien de la iglesia y no enfrentamos la situación, sino que le salimos huyendo. Y nos inventamos siendo cosas de tiempo de calidad y de imagínate. Yo no sé si le estoy hablando a alguien o si se entiende lo que yo estoy hablando en esta mañana. ¿Se entiende? Y sucede, mis hermanos, que andamos navegando en terrenos movedizos y nos pasamos la vida entera como cristianos así. Mire, pastor, yo tengo que decirle la verdad. Lo que pasa es que yo tengo una casa en Romana. Porque no es en la Romana, es en Romana. Tiene una villa. Y esa villa, bueno, pues yo me voy los fines de semana porque al que Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga, yo me voy. Congrégate en una iglesia en la Romana por lo menos. No, pastor, es que, ¿sabe lo que yo hago? Yo oigo una prédica y eso está genial. Gracias a Dios por los que oyen prédicas. Pero al final una prédica nunca va a sustituir la experiencia corporativa y la vida congregacional. Eso no funciona así. Por eso el Señor dice en su palabra, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Fíjese, mi hermano, que una de las cosas que más ama el ser humano es a su familia. Hay gente que atento a ese amor desmedido por su familia, te duran 1 mes, 2 meses, 3 meses sin ir a una iglesia. Pero usted le habla de la fe y son los primeros que salen a tirar piedras por el evangelio. Es que yo soy cristiano, manito. Es que déjame decirte algo, mira, es que Cristo y yo... Es que eso es una relación tan especial. Por favor, no te engañes, te estás mintiendo, eso no es cierto. A una gente a la que tú no le dedicas tiempo, tú no tienes ninguna relación de calidad. Si tú no vas a la iglesia de Cristo, si tú no cuidas la esposa de Cristo que es la iglesia, te estás engañando, no le estás dedicando tiempo de calidad. Es un falso cristianismo el que tienes. Bien lo dijo Miguel Núñez. Como lo cité el domingo pasado, no hay una cosa, dice él, hay una sola cosa peor que no ser cristiano y es creer que tú eres cristiano sin serlo. Y no se trata de ser drástico, mi hermano, por tus frutos, ¿qué cosa? Qué bueno que a pesar de las adversidades estás aquí hoy en Comunidad Bíblica de Fe. Qué bueno, date un aplauso y dale un aplauso al Señor Jesucristo, porque dáselo bien fuerte. Porque motivos de sobra siempre habrán para estar fuera de los caminos del Señor. Siempre hay distracciones. Nadie mitiga sus problemas cuando las cosas están bien. Porque no hay problemas aparentemente. Ahí viene la iglesia como si fuera un hospital temporal. Y eso no es correcto.
no sirve de nada. Y vamos cayendo en ese desliz. Hay una expresión que yo he oído mucho en la iglesia, en la vida congregacional, y es: necesito un descanso. ¿Válido? Eso yo lo respeto mucho en una gente que también es capaz de decir a un jefe, necesitando su trabajo, dice: necesito renunciar porque no puedo, pero necesita su trabajo. Eso es un acto de carácter. Es un gran acto de carácter y de coraje. Pero usamos esta palabra: yo necesito tiempo. Estoy muy saturado. Estoy muy sobrecargado. ¿Pero de qué? Y puede llegar a ser cierto. Sin embargo, ¿cómo tú manejas tu carga? ¿No dijo Cristo: venid a mí los trabajados y cargados, que yo le daré descanso? Dice: traspasa o traspola tu pesada carga sobre mis hombros, que mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hermanos, a veces lo que usamos son excusas y ponemos a la familia como una excusa para no congregarnos sanamente o para no hacer las cosas correctamente. Y quiero decir que sí hay excusas familiares. Tú puedes tener un familiar enfermo, tú tienes que cuidarlo. Tú puedes tener un familiar necesitado, tienes que atenderlo. Ahora, cuando ya tú sabes que esa no es la realidad, y que tú te estás, mi hermano, tienes que auditar tu corazón, que tú sabes que no estás actuando correctamente, que estás poniendo viajes todos los días con amigos inconversos o con conversos medio extraviados de la fe, fuera de una vida congregacional sana. Mira, no vas por buen camino y te estás engañando a ti. Tú sabes lo que tú deberías perseguir todos los domingos: que tu familia esté en la iglesia, sirviendo contigo. La razón por la cual tú le das testimonio a tu familia y compartes con ellos es para que ellos le sirvan a Cristo. ¿De qué te sirve a ti si tú estás convencido de la palabra? ¿De qué te sirve a ti tener una buena vida con tu familia aquí en la tierra si se van a ir al infierno, si no aceptan a Cristo y no reconocen a Cristo? Tú deberías ser el primero y el más interesado en que toda tu familia esté buscando de los pies de Cristo, a los pies de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que con el mismo amor que yo los he tratado y que nos hemos tratado aquí en la tierra, nos tratemos allá en el cielo. Y que no sea simple y llanamente el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántos recuerdan la historia de Lázaro? De aquel hombre del rico y Lázaro, aquel rico que le dice: ve donde mis hermanos, por favor, ve donde ellos y avísale que es verdad, diles que es verdad, recuérdales que es verdad. Ellos tienen a Abraham y a los profetas. Ellos tienen la palabra. Mira, mi hermano, la oportunidad de tú ser un canal de bendición para tu familia es aquí y ahora. No es solo yendo a tirarte de los 27 charcos. No es solo yendo a comer pasteles en hojas donde tía Juana. Eso es muy bueno, pero si tú no oras por tu familia, si tú no persigues que tu familia le sirva a Cristo, si tú no testificas de Cristo frente a tu familia, estás usando como excusa a tu familia para no servir a Dios y terminarás perdido. Y obviamente nosotros creemos que la salvación no se pierde. No estamos hablando de una pérdida de tu salvación. Estamos hablando de un decaimiento y de una declinación en tu vida de santificación. A ti te conviene que tus hijos se críen en la iglesia. Amén. A ti te conviene que tus hijos se formen aquí en la iglesia, que vayan a la clase, que griten, que voceen, que correteen en la iglesia. A mí me encanta oír a los padres cuando dicen: estos niños sí molestan. Gloria a Dios por eso, mi hermano, gloria a Dios. Porque ¿sabes lo que va a pasar? Que el niño que está correteando hoy en la iglesia, mañana va a ser un siervo de Dios. Mañana va a ser un hombre que le va a servir a Dios. Tú deberías orar todos los días para que tu familia entera esté aquí adorando a Cristo, porque si los amas tanto, tú querrás verlo en aquel coro que cantará en el cielo celeste: aleluya, aleluya al Cordero inmolado de Dios. Yo quiero ver a mi familia completa ahí. Pero muchas veces los usamos para no venir a la iglesia. Entonces, ¿no es contradictorio esto? Pastores, que hay que dedicarle tiempo a la familia.
Pero no hay un mejor lugar para tú dedicarle tiempo. Imagínate un domingo. Qué bueno es empezar el domingo con tu familia en la casa del Señor. Qué bueno es tú traer a tu familia, invitar a tu vieja, invitar al otro. Y si van a otras iglesias, en vez de ponernos a discutir de doctrinas, gloria a Dios porque están en el camino. Y si están en iglesias de doctrinas erradas, oremos por ellos para que el Señor los ayude. Es peligrosa usar a mi familia como excusa. Tim Keller, un autor muy renombrado, un pastor presbiteriano, hablando acerca de la idolatría en un libro que él escribió que se llama Dioses Falsos. Yo quiero leer estos párrafos y por favor lleve el hilo conductor de estos cito. A menudo me preguntan cómo es que he llegado a estar tan familiarizado con la manera tan sutil en la que el corazón humano tiende a la idolatría. Al igual que muchos pastores jóvenes, yo solía trabajar demasiadas horas, nunca diciendo no a cualquiera que reclamara mi servicio pastoral. Cuando me ofrecían un incremento de salario pastoral, lo rechazaba. Cuando me ofrecían ayuda administrativa, declinaba la oferta. Me sentía bastante orgulloso de ser el tipo de persona que trabajaba muy duro, que nunca se queja y nunca pide ayuda. Esta postura provocó frecuentes conflictos con mi esposa, quien acertadamente mantenía que lo que yo estaba haciendo era descuidar mi relación con ella y con mis hijos, por aquel entonces todavía muy pequeños. Todo ello también me llevó a tener problemas de salud, aun cuando solo tenía 30 y poco de años. Yo cuando estaba leyendo eso, este tipo me está describiendo a mí. Ese que está ahí. Dice, a pesar de todo, continuaba sintiendo que la manera en la que estaba viviendo era noble y buena. Fíjese cómo uno se engaña en las trampas emocionales y en las trampas de piedad. Creía que estaba comprometido de una forma sacrificial al ministerio de la palabra. Especialmente me encantaba poder hacer sacrificios que nadie veía, ni siquiera los miembros de mi iglesia o incluso mi familia. Eso me hacía sentir aún más noble. Si todo esto me causaba a mí personalmente algún problema, ¿no era entonces una clara evidencia de lo realmente devoto que era? O sea, si me crea un conflicto, eso es como una práctica ascética. Si te duele, entonces es porque está resultando. Si no pain, no gain, ¿verdad? No hay duda de que me encontraba en una situación muy peligrosa. Mi futuro era de lo más inquietante, aunque yo no era consciente de ello. A corto plazo, este tipo de adicción al ministerio recibe su recompensa de la admiración de la gente a tu alrededor. Sin embargo, algunos amigos bien intencionados vieron el problema y literalmente cayeron sobre mí con todo el peso de la ley, mostrándome que estaba incumpliendo los mandamientos de tomar un día de reposo. Hasta el final. Un día de reposo, de honrar a mi familia. Normalmente yo solía responder añadiendo una serie de cambios que al final no era capaz de mantener. Sí, yo voy a hacer, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a tomar, yo lo voy a hacer de una manera correcta. Otros amigos utilizaban la técnica moderna de la autoestima. Necesitas pensar en ti mismo, necesitas hacer cosas que te hagan feliz. Yo simplemente desdeñaba ese tipo de consejos como algo terriblemente egoísta. Yo, por supuesto, lo que valoraba era el autosacrificio. No fue hasta que empecé a explorar mi corazón con la categoría bíblica de idolatría que entonces descubrí, horrorizado, que todo mi supuesto sacrificio no era sino toda una serie de actos egoístas. Estaba usando a la gente con el fin de forjarme un sentido de valor propio. Estaba enfocando la atención hacia lo sacrificado que era mi ministerio para que éste me diera un sentido de justicia delante de Dios que solo debiera encontrar o debería encontrar en Jesucristo. Y aquí él hace este comentario. La gente hace ídolos del dinero, del poder, de los logros personales o de la excelencia moral. Tratan de encontrar en todas estas cosas la salvación.
que les den un sentido de pureza, valor y el sentirse aceptados. Algo que definitivamente solo Jesús puede dar. En mi caso, yo estaba utilizando el ministerio y a mi propia gente en ese sentido. Sin la categoría de lo que es la idolatría, convertir algo bueno en un pseudo salvador, nunca hubiera sido capaz de verme a mí mismo bajo la perspectiva correcta. Nada, aparte del concepto de falsos dioses, podría haberme hecho caer del espejismo de supuesta virtud y sentido de superioridad en el que me encontraba atrapado. Doy gracias a Dios por este dramático entendimiento que salvó la vida mía, aunque todavía continuaré luchando de por vida con tal de ir implementando lo que he aprendido. Termino la cita. Lo que Timothy Keller está diciendo es que muchas acciones de piedad en nuestra vida lo que son es ídolos. Hay gente que tiene a un ídolo como el dinero. Hay gente que tiene al ídolo del ministerio. Y sabes que hay gente que tiene al ídolo de la familia. Hay gente que tiene ese ídolo de la familia. Y tú dices, ¿cómo es posible? Cuando tus motivaciones no son traer gloria a Dios, ahí hay un tema. Finalmente, mis hermanos, después de haber visto todo esto, ¿cuál es la sugerencia que yo quisiera hacerle en esta mañana y que creo que la palabra de Dios nos regala? La palabra de Dios nos regala una que está muy clara en Mateo capítulo 10, versículo 38. Vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 38. Mateo 10, 38. Mateo 10, 38. ¿Usted me ayuda a leerlo, por favor? ¿Cómo dice ahí? Fíjese que ahí la primera sugerencia que podemos extraer del mismo texto bíblico es tomar nuestra cruz. ¿Qué es tomar nuestra cruz? Parecería un acto ascético. Tomar nuestra cruz es una tipología de morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos no es simple y llanamente dejar de existir. Es que en mis deseos y en mi corazón y en mi motivación, Cristo sea el que reine en cada uno de ellos. Por eso dice Pablo en Colosenses 3, 5, haced pues morir todo lo terrenal en vosotros. Mire, mis hermanos, y al entender esta idea de que lo primero que tú debes hacer es examinar tu corazón para ver si tú estás tomando tu cruz, es algo elemental. David oraba y decía, Señor, examíname y pruébame y conoce si hay en mí camino de perversidad o camino de maldad. Examíname y pruébame, oh Dios, y conoce si hay en mí camino de perversidad o de maldad. ¿Cuándo fue la última vez que auditaste tu corazón? Y que te hiciste preguntas tan básicas de por qué me congrego, cómo me congrego, lo estoy haciendo correctamente, qué debo mejorar, estoy usando excusas para no ser un mejor cristiano. Estoy usando excusas para no ser un hombre que ame a Dios con todo el corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Y lo que más me preocupa es que usemos a la familia. Hay un segundo elemento que nos puede ser de retranca y es el mañana haremos. Si usted recuerda lo que Pablo le dice a los corintios, citando al profeta Isaías, dice, hoy es día de salvación, hoy es día de arrepentimiento. No mañana será, ni pasado mañana será, ni traspasado mañana será, hoy es día de salvación. Dígale a su vecino hoy. Dígaselo hoy. Que hoy, y este autor, comentarista Juan Carlos Ryle, dice lo siguiente, cito, al diablo no le importan qué tan espirituales son tus intenciones y qué tan santas son ellas, si estas solo están puestas para el mañana. Pero yo refraseé esto porque realmente no me importa tanto lo que el diablo piense. Yo la refraseé y le cambié la palabra por Dios. En vez del diablo, Dios. Y queda de esta manera. A Dios no le importa qué tan espirituales son tus intenciones y qué tan santas son tus intenciones si están fijadas para mañana.
No, mañana yo voy a comenzar. Bueno, mi hermano, pero hay un reloj de oración que tú puedes comenzar a hacer hoy con la iglesia. Hoy. No mañana, no procrastinar constantemente. Yo voy a arreglar mi vida cristiana en algún punto. No, eso no es mañana, eso es hoy. Amén. No, algún día yo voy a venir a los pies de Cristo. No es algún día, es hoy. Usted tiene la oportunidad de compartir el evangelio con cantidad de personas a diario. Ese es el momento de tú compartir la verdad. No es mañana, no es invitándolo solo en una célula, es hoy. Número 3. Debes cimentar tu familia sobre la roca que es Cristo. ¿Cuántos recuerdan la analogía del sermón del monte? ¿Cómo termina? Termina los vientos, la tempestad, ¿verdad? Golpeando aquella casa. Una fue fundada sobre la roca, otra fue fundada sobre la arena. ¿Cierto? ¿Qué nos enseña esa analogía? Podríamos hacer todo un sermón de eso. Sin embargo, hay algo básico ahí, que ambas fueron golpeadas por la misma tormenta y por los mismos vientos. Que ambas fueron estructuralmente golpeadas y estructuralmente afectadas, pero que una sola permaneció y era la que estaba sobre la roca, que era Cristo. Esto nos enseña claramente de que en Cristo o fuera de Cristo los problemas van a venir. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es cierto que tu familia se va a enfermar, que el evangelio no es una fórmula mágica de la felicidad. El evangelio lo que te garantiza es la eternidad en Cristo. Es cierto que vas a pasar problemas económicos, es cierto que vas a pasar por problemas emocionales, es verdad todo eso. Sin embargo, si tu casa está sobre la roca, mi hermano, vas a encontrar siempre auxilio de parte del Señor Jesucristo. Siempre habrá descanso para ti, siempre habrá el que ayuda y el que guarda a Israel. ¿Tú te imaginas el hecho de saber que hoy domingo te toca una prueba, pero sabes con quién cuentas? Cuentas con el león de Judá, con el fuerte de Israel, con el fuerte de nuestras vidas. Cuentas con el Dios del cielo. Mi familia no es huérfana, mi familia tiene al Rey de Reyes y al Señor de su lado. Entonces no temeré mal alguno. No he de temerlo, mi hermano. No he de temerlo. Eso solo le pasa a la familia que tiene su vida y su cosmovisión cimentada en Cristo. Cuando llega la enfermedad, ¿a quién le oramos? Al Dios que sana. Si Él quiere sanarnos bien y si no también, pero ahí está la oportunidad, ahí está la oportunidad. Amén. Quiero cerrar con esto. Y es con un llamado a la intencionalidad. En esta prédica vimos 3 aspectos, obviamente es un sermón temático, no expositivo. 3 aspectos básicos. Primero, aquel que por la religión descuida a su familia. Segundo, aquel que por su familia descuida su fe en Cristo y su vida congregacional. Que use esas excusas baratas que sabe que en su corazón se está engañando. Número 3, ¿cómo podemos tener una buena relación? ¿Cuál es la receta que sugerimos para eso? Y hablamos de esa buena intención, de esa vida espiritual intencionada, de esa vida congregacional cimentada sobre la roca, de asumir nuestra cruz en Cristo. Este autor, muy conocido, Oswald Chambers, dijo, y esto yo quiero regalártelo como algo intencional, que tú intencionalmente asumas algo. O sea, actuar con intencionalidad es actuar muchas veces en contra de la emocionalidad. Es yo tomar una decisión y comenzar a caminar sobre ella. Oswald Chambers dijo, cito: siempre que la voluntad de Dios prevalece, Él quita todas las presiones, y cuando deliberadamente elegimos obedecerlo, no escatima la estrella más remota y hasta el último grano de are para que nos ayuden con toda la omnipotencia de Él. Repito, siempre que la voluntad de Dios prevalece, Él quita todas las presiones. Y cuando deliberadamente elegimos obedecerlo, no escatima la estrella más remota y hasta el último grano de are para que nos ayuden con toda la omnipotencia de Él. O sea, si tú tomas una decisión a favor de Dios intencionalmente,
Él está de tu lado, Él quiere ayudarte a cumplirla. Amén. Si tú dices, bueno, mi casa y yo serviremos al Señor, cuenta con Dios ahí. Ahora, si tú dices, mi casa y yo todos los días iremos a los 27 charcos, yo te aseguro que en algún momento se te van a pinchar las 4 gomas, porque tampoco te vas a escapar al plan de Dios para tu vida. Dios te quiere en su casa, Dios te ama y hará todo lo que esté a su alcance para que permanezcas en el camino de la fe. Debes buscar intencionalmente servirle al Señor. Vamos a estar de pie.